Un mecánico sin casa ayudó a una dama a cargar gasolina. Al día siguiente recibió la llamada de su vida. El calor de agosto en Guadalajara era implacable esa tarde, cuando Roberto Méndez se refugió bajo la sombra escasa de un poste de luz frente a la gasolinera El Jaguar en la avenida López Mateos. A sus 35 años, sus manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de 18 años dedicados a reparar motores, pero los últimos 6 meses habían sido los más duros de su vida. El taller donde trabajaba como maestro mecánico había cerrado por problemas fiscales y desde entonces vivía de trabajos esporádicos, durmiendo en albergues cuando tenía suerte o bajo puentes cuando no la tenía. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto observaba el constante fluir de vehículos que llegaban a cargar combustible y por costumbre profesional, identificaba por el sonido del motor cuáles necesitaban atención. Un Jetta con ruido en la distribución, una Suburban con problemas en el sistema de escape, un Tsuru con falla en el sensor de oxígeno. Era un hábito que no podía abandonar, como si su cerebro estuviera programado para diagnosticar automóviles las 24 horas del día. Vestía una camisa de mezclilla desgastada y pantalones de trabajo que habían conocido mejores días, pero que mantenía limpios, con el orgullo de quien nunca había perdido el respeto por sí mismo. En su mochila gastada guardaba las únicas herramientas que le quedaban: un juego básico de llaves, un desarmador de estrella y uno plano, y un multímetro viejo pero funcional que había sido regalo de su padre cuando empezó como aprendiz. Esa tarde calurosa de agosto, mientras Roberto descansaba después de haber reparado el radiador de un taxi por 200 pesos, vio llegar un automóvil que inmediatamente captó su atención. Era una Suburban blanca, modelo reciente, que se dirigía hacia una de las bombas de gasolina. El vehículo se veía impecable por fuera, pero Roberto notó de inmediato que algo no estaba bien con el motor. Había un sonido sutil, casi imperceptible para oídos no entrenados, pero que para él gritaba: problema en el sistema de combustible. Del vehículo descendió una mujer de aproximadamente 40 años, vestida de manera sencilla pero elegante, con un pantalón negro y una blusa blanca de algodón. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica y llevaba lentes de sol que no lograban ocultar una expresión de preocupación. Se acercó a la bomba de gasolina y comenzó a manipular la pistola dispensadora, pero era evidente que no sabía cómo usarla correctamente. Roberto la observó durante unos minutos. La mujer intentaba introducir la pistola en el tanque de combustible, pero no lograba que el mecanismo funcionara. Levantaba la pistola, la examinaba con desconcierto, intentaba nuevamente y repetía el proceso con creciente frustración. Varios otros clientes llegaron, cargaron combustible con facilidad y se marcharon, mientras ella seguía luchando con la bomba. La educación que su madre le había inculcado desde niño pudo más que su timidez natural. Roberto se incorporó y caminó hacia la mujer con pasos cautelosos. No quería asustarla ni que pensara que tenía malas intenciones. Al acercarse, notó que tenía las manos ligeramente temblorosas y que su respiración era un poco acelerada, signos que reconoció como los de alguien que no estaba acostumbrada a resolver problemas mecánicos por sí misma. «Disculpe, señora», dijo Roberto con voz respetuosa, manteniéndose a una distancia prudente. «¿Necesita ayuda con la bomba de gasolina?» La mujer se volvió hacia él y Roberto pudo ver a través de sus lentes de sol unos ojos verdes llenos de alivio. «Ay, sí, por favor», respondió con acento refinado pero cálido.
Es que nunca cargo gasolina yo misma y no logro que funcione esta cosa. Roberto se acercó a la bomba y con movimientos seguros y precisos explicó el proceso. Mire, señora, primero hay que levantar esta palanca aquí, después seleccionar el tipo de gasolina, introducir la pistola hasta que haga clic y entonces apretar el gatillo suavemente. Sus manos expertas demostraron cada paso mientras hablaba, y en cuestión de segundos el combustible comenzó a fluir hacia el tanque de la Suburban. ¡Ay, qué fácil!, exclamó la mujer con una sonrisa genuina. Muchas gracias, joven. Es usted muy amable. Mientras el tanque se llenaba, agregó: mi chofer siempre se encarga de esto, pero hoy está enfermo y tuve que salir yo sola. Roberto asintió comprensivamente, pero su atención se distrajo momentáneamente por el sonido del motor de la Suburban, que seguía encendido. El ruido irregular que había detectado antes ahora era más evidente. Era definitivamente un problema en los inyectores de combustible, posiblemente acompañado de una falla en la bomba de gasolina del vehículo. No era algo peligroso a corto plazo, pero eventualmente dejaría a la mujer varada en algún lugar. Cuando terminó de cargar la gasolina, la mujer buscó en su bolsa de mano y sacó un billete de 500 pesos. «Tome, para agradecerle la ayuda», le dijo a Roberto extendiendo el dinero. Roberto negó con la cabeza inmediatamente. «No, señora, no fue nada. Cualquiera habría hecho lo mismo». La mujer insistió, pero Roberto mantuvo su posición. Era una cuestión de principios que había aprendido de su padre. Ayudar al prójimo no se cobra, especialmente cuando se trata de algo tan sencillo. Pero Roberto no pudo quedarse callado respecto al problema del motor. «Señora», dijo con tono respetuoso pero firme, «no quiero meterme donde no me llaman, pero su camioneta tiene un problemita en el sistema de combustible». La mujer lo miró con sorpresa. «¿Cómo dice?» «Soy mecánico», explicó Roberto, «y por el sonido del motor creo que tiene una falla en los inyectores. No es algo urgente, pero si no lo arregla pronto, un día de estos se va a quedar tirada». La mujer apagó el motor de inmediato y escuchó atentamente mientras Roberto le explicaba los síntomas que había detectado. «El motor suena un poco irregular cuando está en ralentí, ¿verdad? Y probablemente nota que gasta más gasolina de lo normal o que a veces le cuesta trabajo acelerar en las subidas». Los ojos de la mujer se abrieron con asombro. «Exacto. Hace como una semana que noto esas cosas, pero pensé que era normal. ¿De verdad puede detectar todo eso solo escuchando?» Roberto sonrió modestamente. «Es que llevo muchos años en esto, señora. Los motores hablan, solo hay que saber escucharlos». La mujer parecía genuinamente impresionada. «¿Y cuánto costaría reparar eso?» «Depende de qué tan avanzado esté el problema», respondió Roberto honestamente. «Podría ser solo una limpieza de inyectores, que cuesta como 1.500 pesos, o podría necesitar cambio de la bomba de combustible, que ya serían como 4.000. Pero lo mejor es hacer un diagnóstico primero». La mujer anotó en su teléfono el número de Roberto, quien le había dado el de un compañero mecánico que tenía taller, ya que él no tenía un lugar fijo donde trabajar. «Se llama Joaquín García», le dijo. «Dígale que Roberto Méndez la mandó, y él le va a dar un precio justo». «¿Y usted no puede hacerlo?», preguntó la mujer. Roberto bajó la mirada ligeramente avergonzado. «Es que ahorita no tengo taller propio, señora. Estoy buscando trabajo». La mujer lo observó con una expresión pensativa que Roberto no pudo interpretar. «Bueno, muchas gracias por todo, Roberto. Fue usted muy gentil». Se subió a su camioneta, bajó la ventanilla y agregó: «¿Siempre anda por aquí?» «Sí, señora, casi siempre paso por esta zona», respondió Roberto. «Perfecto, que tenga buen día». Roberto se despidió con una inclinación de cabeza y vio alejarse la Suburban blanca, preguntándose si volvería a ver a aquella mujer tan amable.
No sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás habría imaginado. La mujer se llamaba Carmen Elizalde, y mientras conducía su Suburban por las calles de Guadalajara, rumbo a su casa en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, no podía dejar de pensar en el encuentro que acababa de tener. A los 42 años, Carmen había construido un imperio empresarial que pocos conocían. Era la propietaria de Transportes y Logística del Bajío, una de las compañías de transporte de carga más importantes del centro de México, con una flota de más de 200 camiones y oficinas en 6 estados. Carmen había heredado de su padre un pequeño negocio de transporte local con apenas 3 camiones viejos. Pero gracias a su visión empresarial, su dedicación incansable y su profundo conocimiento del sector automotriz, había transformado la empresa familiar en una corporación multimillonaria. A pesar de su éxito económico, Carmen nunca había perdido la sencillez ni la capacidad de valorar a las personas por sus cualidades, no por su apariencia o posición social. Mientras conducía, Carmen reflexionaba sobre Roberto. Había algo especial en ese hombre. No solo la había ayudado sin pedir nada a cambio, sino que había demostrado un conocimiento técnico excepcional. Carmen sabía lo suficiente sobre motores como para reconocer cuando alguien verdaderamente entendía el tema. Y Roberto había diagnosticado problemas que ella efectivamente había notado, pero que había decidido ignorar. Lo que más le había impresionado era la honestidad del mecánico. Pudo haber inventado un problema más grave para sacarle dinero, o haber insistido en hacer él mismo la reparación improvisando en la gasolinera. En cambio, le dio un diagnóstico honesto y la refirió con un colega, perdiendo la oportunidad de obtener algún beneficio económico inmediato. Esa noche, Carmen cenó sola en su amplia casa, como era habitual desde que sus hijos se habían ido a estudiar al extranjero y su esposo había fallecido 3 años atrás en un accidente. La soledad le daba tiempo para reflexionar sobre su empresa y sobre las personas que trabajaban para ella. Siempre estaba buscando talento genuino, especialmente mecánicos experimentados para supervisar el mantenimiento de su flota de camiones. Carmen tenía un problema constante en su empresa: encontrar mecánicos realmente competentes y honestos. La mayoría de los técnicos que contrataba tenían conocimientos básicos, pero pocos poseían la experiencia y la intuición necesarias para diagnosticar problemas complejos en vehículos de carga pesada. Había perdido mucho dinero por diagnósticos equivocados y reparaciones innecesarias. Al día siguiente, Carmen decidió hacer algo poco convencional. En lugar de ir directamente a su oficina, se dirigió nuevamente a la gasolinera El Jaguar, en la avenida López Mateos. Quería volver a ver a Roberto, pero esta vez con un propósito específico. Había preparado una pequeña prueba. Carmen había pedido a uno de sus mecánicos de confianza que desconectara sutilmente el sensor de masa de aire de su Suburban, creando un problema que causaba síntomas similares a los que Roberto había diagnosticado el día anterior, pero con una causa diferente. Quería ver si el mecánico podría detectar la diferencia y hacer un diagnóstico preciso. Llegó a la gasolinera alrededor de las 3 de la tarde, la misma hora del día anterior. Roberto estaba sentado en el mismo lugar, bajo la sombra del poste de luz, pero esta vez tenía un cuaderno en las manos donde parecía estar escribiendo algo. Carmen se acercó caminando desde su vehículo. «¡Roberto!», le gritó desde lejos. «¿Se acuerda de mí?». Roberto levantó la vista de su cuaderno y sonrió al reconocerla. Se puso de pie rápidamente y guardó lo que estaba escribiendo. «Claro que sí, señora. ¿Cómo le fue con el problema de su camioneta?». «Pues mire,
Eso es exactamente lo que quería consultarle, respondió Carmen acercándose. Fui con el señor García, que me recomendó, pero me dijo que él no podía revisar vehículos tan nuevos, que necesitaba un especialista en inyección electrónica. Roberto frunció el ceño, confundido. Conocía bien a Joaquín García y sabía que tenía experiencia con todo tipo de vehículos, pero no quiso contradecir a la mujer. ¿Y qué más le dijo? Pues que mejor trajera la camioneta con usted, que usted sí sabía de esos sistemas modernos. Carmen mentía conscientemente, pero quería ver la reacción de Roberto. «Ay, señora, yo creo que Joaquín solo quería ser prudente», respondió Roberto modestamente. «Él sabe mucho más que yo». Carmen insistió. «¿No podría echarle un vistazo rápido?» «Es que estoy preocupada de quedarme tirada en la carretera». Roberto aceptó, aunque se sentía un poco incómodo por no tener las herramientas adecuadas para un diagnóstico completo. Caminaron hacia la Suburban y Carmen encendió el motor. Roberto se puso en cuclillas cerca del cofre y escuchó atentamente durante varios minutos. Su expresión cambió gradualmente de concentración a confusión. El sonido era diferente al del día anterior. Siguió escuchando, pidió a Carmen que acelerara en diferentes momentos, que encendiera y apagara el aire acondicionado, que pusiera la transmisión en diferentes posiciones. «Esto está raro», murmuró Roberto después de 20 minutos de análisis. «El problema cambió». Carmen fingió preocupación. «¿Cómo que cambió? Ayer era definitivamente un problema en los inyectores», explicó Roberto, claramente desconcertado. «Pero hoy suena como si fuera el sensor de masa de aire. Es muy extraño que un problema se convierta en otro de la noche a la mañana». Carmen sintió una emoción creciente. Roberto había identificado exactamente lo que su mecánico había desconectado. «¿Está seguro?» «Bastante seguro», respondió Roberto. «Mire, abra el cofre y le voy a enseñar». Carmen abrió el cofre y Roberto señaló hacia el sensor de masa de aire. Este componente mide la cantidad de aire que entra al motor para calcular cuánta gasolina necesita inyectar. Si está desconectado o dañado, el motor no sabe qué mezcla preparar y empieza a funcionar irregular. Roberto examinó el sensor más de cerca y su expresión se volvió aún más confusa. «Señora, esto está desconectado. El conector no está bien puesto». Carmen fingió sorpresa. «¿En serio?» «Sí, mire». Roberto reconectó cuidadosamente el sensor. «Pruebe a encender el motor ahora». Carmen encendió la Suburban y el motor comenzó a funcionar perfectamente, con un ronroneo suave y regular. Roberto se quedó parado junto al vehículo con una expresión pensativa. «Muy raro», dijo finalmente. «Esto parece como si alguien lo hubiera desconectado a propósito. Los conectores no se salen solos, especialmente en vehículos nuevos». Carmen sintió que era el momento de comenzar a revelar sus intenciones. «Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, señora». «¿Qué hace usted aquí todos los días? Ayer me dijo que estaba buscando trabajo». Roberto respiró profundo antes de responder. Era una pregunta que le dolía, pero había aprendido que la honestidad era siempre el mejor camino. «Pues la verdad, señora, es que estoy pasando por un momento muy difícil. El taller donde trabajaba cerró hace 6 meses y desde entonces no he podido encontrar trabajo estable. Vivo en albergues cuando puedo y cuando no, pues donde se pueda». Carmen lo observó con atención. No había vergüenza en la voz de Roberto, solo una honestidad valiente que la impresionó aún más. «¿Y por qué cree que no ha encontrado trabajo?» «Con los conocimientos que tiene, debería ser fácil. Es que la mayoría de los talleres ya tienen su personal completo», explicó Roberto. «Y para los trabajos buenos, piden referencias de empleos recientes. Como he estado tanto tiempo sin trabajo fijo,
Pues es como un círculo vicioso. Carmen asintió comprensivamente. ¿Qué estaba escribiendo cuando llegué? Roberto se sonrojó ligeramente. Ah, pues estoy escribiendo un manual sobre diagnóstico de fallas en motores modernos. Es que tengo mucho tiempo libre y pienso que tal vez pueda venderlo o usarlo para dar clases cuando tenga oportunidad. ¿Puedo verlo? Roberto dudó un momento, pero luego sacó su cuaderno. Estaba lleno de diagramas dibujados a mano, explicaciones técnicas detalladas y métodos de diagnóstico organizados por sistemas. La letra era clara y ordenada, y el contenido demostraba un conocimiento profundo y sistemático de la mecánica automotriz. Carmen hojeó varias páginas, cada vez más impresionada. Roberto, esto está increíble. ¿Todo lo escribió usted? Sí, señora. En las noches, cuando no tengo nada que hacer. Carmen cerró el cuaderno y se lo devolvió a Roberto. Roberto, necesito decirle algo. No fui completamente honesta con usted. Roberto la miró con curiosidad y algo de preocupación. El problema de mi camioneta lo creé yo a propósito, continuó Carmen. Quería probar si usted realmente sabía lo que estaba haciendo. Roberto frunció el ceño sin entender completamente. ¿Por qué haría eso? Porque soy Carmen Elizalde, dueña de transportes y logística del Bajío, y estoy buscando un jefe de mantenimiento para mi flota de camiones. Roberto se quedó completamente inmóvil durante varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Transportes y Logística del Bajío era una empresa que conocía bien de nombre. Varios de sus antiguos compañeros habían soñado con conseguir trabajo ahí. ¿Habla en serio?, preguntó finalmente. Completamente en serio, respondió Carmen. Roberto, necesito a alguien con sus conocimientos y, más importante, con su honestidad. ¿Estaría interesado en escuchar mi propuesta? Roberto sintió que las piernas se le aflojaron. Señora, yo no sé qué decir. Carmen sonrió. Mejor vamos a tomar un café y hablamos con calma. Conozco un lugar cerca de aquí. Media hora después, Roberto y Carmen estaban sentados en una cafetería tranquila en la avenida Chapultepec. Roberto había pedido solo un café negro, mientras que Carmen había ordenado un capuchino y 2 rebanadas de pastel, insistiendo en que Roberto comiera algo. Roberto, comenzó Carmen, mi empresa tiene 200 camiones de diferentes marcas y modelos. Necesito a alguien que pueda supervisar el mantenimiento de toda la flota, entrenar mecánicos y asegurar que nuestros vehículos siempre estén en condiciones óptimas. Roberto escuchaba atentamente, aún sin poder creer completamente lo que estaba pasando. El puesto incluye un salario de 25,000 pesos mensuales, continuó Carmen. Más bonos por desempeño, seguro médico completo y un presupuesto para capacitación técnica. También incluye una camioneta de la empresa para uso personal. Roberto casi se atraganta con su café. 25,000 pesos era más de lo que había ganado nunca en su vida. Pero tengo algunas condiciones, agregó Carmen. Primera, necesito que sea completamente honesto conmigo siempre, tal como lo fue ayer en la gasolinera. Segunda, necesito que entienda que este puesto requiere mucha responsabilidad. Nuestros camiones transportan mercancías valiosas por todo el país, y una falla mecánica puede costar millones de pesos. Tercera, necesito que me ayude a encontrar y entrenar más mecánicos honestos y competentes como usted. Roberto asintió lentamente. Señora Carmen, yo acepto todo eso, pero necesito preguntarle algo. Dígame, ¿por qué yo? ¿Por qué no busca en alguna empresa grande o contrata a alguien con estudios universitarios? Carmen sonrió. Roberto, llevo 20 años en este negocio. He contratado ingenieros, técnicos con doctorados,
mecánicos con certificaciones internacionales. Pero la experiencia me ha enseñado que lo más importante no son los papeles, sino la capacidad real de resolver problemas y la honestidad para admitir cuando no sabes algo. Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante. Ayer usted me ayudó sin pedir nada a cambio. Hoy diagnosticó correctamente un problema que había creado específicamente para probarlo. Y cuando le pregunté sobre su situación, me dijo la verdad, aunque le daba pena. Eso me dice más sobre usted que cualquier título universitario. Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Señora Carmen, le prometo que no se va a arrepentir. Estoy segura de eso, respondió Carmen. ¿Cuándo puede empezar? Mañana mismo, si usted quiere. Carmen se rió. Está bien, pero primero necesita un lugar donde vivir apropiadamente. No puede ser jefe de mantenimiento de mi empresa y estar durmiendo en albergues. Carmen sacó su teléfono y marcó un número. Licenciado Ramírez, habla Carmen Elizalde. ¿Sigue disponible el departamento que tiene en renta en la colonia americana? Perfecto. Tengo un nuevo empleado que lo necesita. Sí. Puedo pagarle los primeros 3 meses por adelantado. Perfecto. Nos vemos en 1 hora. Roberto la miró boquiabierto. Señora Carmen, no puedo permitir que... Carmen levantó la mano interrumpiéndolo. Roberto, no es un regalo. Es una inversión en mi empresa. Necesito que mi jefe de mantenimiento esté bien descansado y tenga un lugar apropiado para estudiar y prepararse. Los primeros 3 meses los pago yo. Después usted toma la renta de su salario. 1 hora más tarde, Roberto estaba parado en la puerta de un departamento de 2 recámaras en la colonia americana, con las llaves en la mano y aún sin poder creer lo que estaba pasando. El apartamento estaba limpio, amueblado básicamente, y tenía todo lo necesario para vivir cómodamente. Mañana a las 7 de la mañana lo espero en las oficinas de la empresa, le dijo Carmen antes de despedirse. Está en la avenida Patria número 1250. Pregunte por mí en recepción. Esa noche, Roberto se duchó con agua caliente por primera vez en meses, se preparó una cena sencilla en su nueva cocina y se sentó en su nuevo sofá a revisar su manual de diagnósticos. Pero no podía concentrarse. Cada pocos minutos tenía que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. Al día siguiente, Roberto llegó a las oficinas de transportes y logística del Bajío 15 minutos antes de lo acordado. El edificio era impresionante. 4 pisos de cristal y acero con una fachada moderna que inspiraba respeto. En el estacionamiento pudo ver varios camiones de diferentes tamaños, todos impecablemente mantenidos y con los logotipos de la empresa. La recepcionista, una mujer joven y amable, lo guió hasta el 4.º piso, donde Carmen tenía su oficina. El elevador se abrió directamente a una sala de espera elegante, pero no ostentosa, decorada con fotografías de camiones de la empresa y mapas de las rutas que cubrían. «¡Roberto!», lo saludó Carmen saliendo de su oficina con una sonrisa genuina. «Puntual, me gusta eso». Carmen lo invitó a pasar a su oficina, que tenía una vista panorámica de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de certificados, reconocimientos y fotografías de Carmen con diferentes funcionarios y empresarios. Pero lo que más impresionó a Roberto fue una fotografía en blanco y negro de un hombre mayor junto a 3 camiones viejos. «Mi papá», explicó Carmen siguiendo su mirada. Fundó esta empresa con esos 3 camiones en 1985. Murió hace 10 años, pero espero que esté orgulloso de lo que hemos logrado. Seguramente sí está orgulloso, respondió Roberto con sinceridad. Carmen le enseñó a Roberto las instalaciones de la empresa. Había un taller de mantenimiento con equipo de última generación, oficinas para el personal administrativo y un patio enorme donde se guardaban los camiones cuando no estaban en servicio.
Roberto observaba todo con ojos de profesional, tomando nota mental de los procesos y la organización. «Este va a ser su equipo», le dijo Carmen, presentándolo a 5 mecánicos que trabajaban en el taller. «Ellos conocen bien los camiones, pero necesitan a alguien con más experiencia que los supervise y los ayude a mejorar». Los mecánicos recibieron a Roberto con respeto, aunque Roberto detectó cierto escepticismo en algunos de ellos. Era comprensible. Él era un desconocido que llegaba a dirigirlos sin que supieran nada de su experiencia. «Roberto», le dijo Carmen privadamente, «sé que al principio puede ser difícil ganar su respeto, pero estoy segura de que cuando vean sus conocimientos van a valorar su liderazgo». Durante su primera semana, Roberto se dedicó a conocer cada camión de la flota, a estudiar los historiales de mantenimiento y a observar cómo trabajaban los mecánicos. Identificó varios problemas que habían pasado desapercibidos y sugirió mejoras en los procesos de mantenimiento preventivo. Su primera prueba real llegó el viernes de esa semana. Uno de los camiones más importantes de la flota, un tráiler que transportaba mercancía hacia Monterrey, se descompuso en la carretera cerca de Aguascalientes. El conductor reportó que el motor había perdido potencia súbitamente y que ahora apenas podía mantener velocidad en terreno plano. 3 talleres diferentes en Aguascalientes habían revisado el camión sin poder identificar el problema. Uno dijo que era la transmisión, otro que eran los inyectores y el tercero que era una falla en la computadora del motor. Los presupuestos variaban entre 30,000 y 60,000 pesos y el camión llevaba ya 3 días parado, acumulando pérdidas para la empresa. Carmen llamó a Roberto a su oficina. «¿Qué opina? ¿Deberíamos autorizar alguna de esas reparaciones?» Roberto había estado estudiando los reportes de los talleres y había notado inconsistencias en los diagnósticos. «Señora Carmen, con su permiso, me gustaría ir personalmente a Aguascalientes a revisar el camión. ¿Está seguro? Es un viaje de 3 horas. Estoy seguro. Si ninguno de los talleres pudo dar un diagnóstico consistente, es probable que el problema sea algo que no están considerando». Carmen autorizó el viaje y Roberto salió esa misma tarde hacia Aguascalientes en una de las camionetas de la empresa. Llegó al taller donde estaba el camión alrededor de las 8 de la noche, cuando ya habían cerrado. Pero el dueño del taller, don Aurelio, había accedido a esperarlo. Roberto examinó el camión durante 2 horas. Revisó el motor, la transmisión, el sistema eléctrico y el sistema de combustible, pero no encontró nada que justificara los diagnósticos que habían dado los otros mecánicos. El problema tenía que ser algo más sutil. Finalmente, Roberto decidió hacer algo que ninguno de los otros mecánicos había hecho: subir debajo del camión y revisar físicamente toda la línea de escape. Después de media hora de inspección minuciosa con una linterna, encontró lo que buscaba. El tubo de escape tenía una deformación casi imperceptible cerca del silenciador. Algo había golpeado el tubo, posiblemente una piedra o un bache muy profundo, creando una restricción parcial que limitaba la salida de gases del motor. El motor funcionaba, pero no podía respirar apropiadamente, causando la pérdida de potencia. Era un problema que costaba 200 pesos reparar, no 30,000. Roberto llamó a Carmen esa misma noche. «Señora Carmen, ya encontré el problema. Es una deformación en el tubo de escape. Lo pueden arreglar mañana temprano y el camión puede seguir su ruta». «¿Está seguro?» Los otros talleres dijeron que era algo mucho más complejo. «Completamente seguro», respondió Roberto. «El problema es que nadie se tomó el tiempo de revisar físicamente toda la línea de escape. Es fácil pasar por alto una deformación pequeña, pero que causa un gran problema.
Al día siguiente, Roberto supervisó personalmente la reparación. En efecto, bastó con cambiar una sección del tubo de escape para que el camión volviera a funcionar perfectamente. El conductor pudo continuar su viaje a Monterrey y la empresa ahorró decenas de miles de pesos. Cuando Roberto regresó a Guadalajara, la noticia de su diagnóstico certero ya había llegado a oídos de todo el personal. Los mecánicos del taller lo miraban ahora con respeto genuino, y Carmen no podía ocultar su satisfacción. «Roberto», le dijo Carmen en privado, «acaba de ahorrarle a la empresa 58,000 pesos en reparaciones innecesarias. Ese tipo de conocimiento y experiencia es exactamente lo que necesitaba». Los siguientes meses fueron los más satisfactorios de la vida profesional de Roberto. Implementó nuevos protocolos de mantenimiento preventivo que redujeron las fallas mecánicas de la flota en un 40%. Entrenó a los mecánicos en técnicas de diagnóstico más precisas y estableció relaciones de confianza con talleres especializados en diferentes ciudades del país. Roberto también continuó escribiendo su manual de diagnósticos, pero ahora con ejemplos reales de los problemas que encontraba en la flota. Carmen lo alentó a completar el proyecto. Incluso le proporcionó una computadora y software especializado para crear diagramas profesionales. 6 meses después de haber empezado a trabajar para Carmen, Roberto vivía en un departamento cómodo. Tenía ahorros en el banco por primera vez en años y se había ganado el respeto de todos sus compañeros de trabajo. Pero algo aún más importante había cambiado en él. Había recuperado la confianza en sí mismo y la esperanza en el futuro. Un día de febrero, Roberto estaba supervisando el mantenimiento de uno de los camiones más nuevos de la flota, cuando uno de los mecánicos, Javier, se acercó con una expresión preocupada. «Maestro Roberto», le dijo Javier, «¿podría aconsejarme sobre algo personal?» Roberto dejó de revisar la orden de trabajo y le prestó toda su atención. «Claro, Javier, dígame. Es que tengo un hermano que sabe mucho de mecánica, pero está pasando por un momento muy difícil. Perdió su trabajo hace como 4 meses y ya no tiene dónde vivir. Está durmiendo en la calle, pero es una buena persona y sabe trabajar». Roberto sintió que algo se le movía en el pecho. La historia le sonaba dolorosamente familiar. «¿Qué edad tiene su hermano?» 32 años, se llama Martín. Trabajó 12 años en el mismo taller hasta que cerraron por problemas con Hacienda. Roberto reflexionó durante unos minutos. Sabía exactamente lo que se sentía estar en esa situación. La desesperación, la pérdida de dignidad, la sensación de que nadie te ve como una persona valiosa. «Dígale que venga mañana en la tarde», le dijo Roberto finalmente. «Quiero conocerlo». Al día siguiente, Javier llegó acompañado de un hombre delgado, con ropa gastada pero limpia y una mirada que mezclaba esperanza con vergüenza. Roberto reconoció inmediatamente esa expresión. Era la misma que él había tenido durante meses. «Martín, mucho gusto», le dijo Roberto estrechándole la mano firmemente. «Su hermano me cuenta que usted sabe de mecánica». «Sí, señor», respondió Martín con voz clara pero humilde. 12 años trabajé como mecánico especializado en transmisiones automáticas. Roberto conversó con Martín durante 1 hora, haciendo preguntas técnicas específicas sobre transmisiones, sistemas hidráulicos y diagnóstico de fallas. Las respuestas de Martín demostraron conocimiento sólido y experiencia real. «Martín», le dijo Roberto finalmente, «no puedo prometerle nada todavía, pero quiero que haga algo por mí. ¿Ve ese camión azul que está allá? Tiene un problema con la transmisión automática que llevamos 3 días tratando de resolver. ¿Podría echarle un vistazo y decirme qué opina?» Martín se dirigió al camión con pasos cautelosos. Roberto lo observó trabajar durante 40 minutos. Martín revisó el nivel y color del fluido de transmisión,
Probó los cambios en diferentes posiciones y escuchó atentamente los ruidos del sistema hidráulico. «Señor Roberto», dijo Martín cuando terminó su inspección, «creo que el problema está en la válvula moduladora de presión. Los síntomas indican que no está manteniendo la presión correcta en los cambios de velocidad». Roberto sonrió. Era exactamente el mismo diagnóstico al que él había llegado, pero había querido una segunda opinión antes de autorizar la reparación. Esa tarde, Roberto tocó a la puerta de la oficina de Carmen. «Señora Carmen, ¿tiene un minuto?» «Claro, Roberto, pase. Quiero proponerle algo. Creo que necesitamos contratar otro mecánico». Carmen lo miró con interés. «¿En serio? ¿Por qué?» «Tenemos 5 mecánicos para 200 camiones», explicó Roberto. «Estamos manejando bien el mantenimiento preventivo, pero cuando hay varias emergencias al mismo tiempo, nos vemos saturados. Además, encontré a alguien muy bueno». Roberto le contó sobre Martín, su situación y las habilidades que había demostrado. Carmen escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales sobre la experiencia técnica del candidato. «¿Y usted cree que podemos confiar en él?», preguntó Carmen. «Señora Carmen», respondió Roberto con una sonrisa. «Hace 8 meses usted confió en un mecánico que conoció en una gasolinera y que dormía en albergues. ¿Cómo le resultó esa decisión?». Carmen se rió. «Muy bien, Roberto. Trae a su candidato mañana para una entrevista formal». Una semana después, Martín empezó a trabajar en transportes y logística del Bajío. Roberto no solo le había conseguido el trabajo, sino que también lo había ayudado a encontrar un cuarto en renta cerca de la empresa y le había prestado dinero para los primeros gastos. «Roberto», le dijo Martín el primer día de trabajo, «no sé cómo agradecerle lo que está haciendo por mí». «No me agradezca a mí», respondió Roberto. «Agradézcale a una mujer que se llama Carmen Elizalde, que me enseñó que ayudar a otros es la mejor forma de agradecer la ayuda que uno recibe». Los meses siguientes fueron un periodo de crecimiento constante para Roberto y para la empresa. Bajo su supervisión, la flota de camiones operaba con una eficiencia nunca antes vista. Los costos de mantenimiento habían disminuido significativamente, y las fallas imprevistas eran cada vez más raras. Roberto había terminado su manual de diagnósticos y con el apoyo de Carmen lo había publicado como un libro técnico que rápidamente se convirtió en referencia para mecánicos de todo México. Los royalties del libro le proporcionaban ingresos adicionales que nunca había soñado tener. Martín había demostrado ser una excelente adición al equipo. Su especialización en transmisiones automáticas había resuelto varios problemas complejos que antes requerían enviar los camiones a talleres especializados muy costosos. Un año después de haber contratado a Martín, Roberto recibió una llamada que lo llenó de orgullo. Era de un joven llamado Luis, que había leído su libro de diagnósticos y había conseguido trabajo en un taller importante de la Ciudad de México. «Maestro Roberto», le dijo Luis por teléfono, «quería agradecerle por su libro. Me ayudó mucho a conseguir este trabajo y ahora estoy ayudando a mi familia que estaba pasando necesidades». Roberto colgó el teléfono con una sonrisa. Se dio cuenta de que el ciclo que Carmen había iniciado con él se estaba multiplicando de maneras que nunca había imaginado. Esa tarde, Roberto visitó la gasolinera El Jaguar, donde había conocido a Carmen 2 años atrás. No tenía ningún propósito específico, solo quería reflexionar sobre todo lo que había cambiado en su vida. Mientras caminaba por el lugar, vio a un hombre joven sentado en el mismo sitio donde él solía pasar las tardes. El joven tenía las manos manchadas de grasa y una mochila gastada a su lado. Roberto se acercó lentamente. «¿Todo bien, joven?», le preguntó Roberto con amabilidad.
El hombre levantó la vista. Tenía unos 25 años, ojos cansados, pero inteligentes, y esa expresión que Roberto conocía muy bien. Sí, señor, todo bien, respondió el joven con educación, pero Roberto detectó la misma mezcla de orgullo y desesperación que él había sentido. ¿Es usted mecánico?, preguntó Roberto señalando las manos manchadas de grasa. Sí, señor. Bueno, era. Trabajaba en un taller, pero cerró hace 3 meses. Roberto sonrió. ¿Sabe qué? Conozco una empresa que siempre está buscando mecánicos buenos. ¿Le interesaría que hablemos un poco sobre su experiencia? Los ojos del joven se iluminaron con una esperanza cautelosa. En serio, señor. Completamente en serio, respondió Roberto. Pero primero, ¿qué le parece si me ayuda con un problemita que tiene mi camioneta? Quiero ver qué tan bueno es usted para los diagnósticos. Roberto condujo al joven hacia su camioneta de la empresa, sonriendo para sus adentros. Había desconectado sutilmente uno de los sensores esa mañana, creando un problema menor pero detectable para cualquier mecánico competente. Mientras observaba al joven revisar el motor con movimientos seguros y conocedores, Roberto pensó en Carmen y en la cadena de bondad que ella había iniciado aquel día caluroso de agosto. El joven diagnosticó correctamente el problema en menos de 10 minutos. «Es el sensor de posición del acelerador», dijo el joven con seguridad. «Está desconectado». Roberto asintió con aprobación. «Muy bien. ¿Cómo se llama usted?» «Ricardo Hernández, para servirle». «Ricardo, me llamo Roberto Méndez y trabajo para Transportes y Logística del Bajío. ¿Le gustaría conocer a mi jefa? Se llama Carmen Elizalde y creo que le va a gustar mucho conocerlo». Mientras conducían hacia las oficinas de la empresa, Roberto reflexionó sobre el círculo perfecto que se estaba completando. Había empezado como el beneficiario de un acto de bondad. Se había convertido en alguien capaz de ofrecer oportunidades a otros. Y ahora estaba ayudando a una nueva generación de mecánicos talentosos. Cuando llegaron a la empresa, Carmen recibió a Ricardo con la misma calidez y respeto con que había recibido a Roberto 2 años atrás. Después de una breve entrevista y una prueba técnica, Ricardo fue contratado como mecánico junior. Esa noche, Roberto cenó en su departamento con una sensación de plenitud que iba más allá del éxito profesional o la estabilidad económica. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en lo que había recibido, sino en lo que podía dar a otros. Tomó su teléfono y marcó el número de Carmen, aunque ya era tarde. «Roberto, ¿todo bien?», respondió Carmen. «Todo perfecto, señora Carmen. Solo quería agradecerle una vez más por todo lo que hizo por mí». «Roberto, ya han pasado 2 años. No tiene que agradecerme más. Sí tengo que hacerlo», respondió Roberto con convicción, «porque gracias a usted hoy pude ayudar a alguien más. Y ese alguien va a ayudar a otro, y así sucesivamente. Usted no solo cambió mi vida, inició una cadena de transformaciones que no va a terminar nunca». Carmen guardó silencio por unos segundos, y Roberto pudo escuchar que estaba emocionada. «Roberto», dijo finalmente, «eso es lo más hermoso que alguien me ha dicho jamás. Muchas gracias por enseñarme que hacer el bien es la inversión más rentable que existe». Cuando colgaron el teléfono, Roberto salió a su balcón y observó las luces de Guadalajara extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar de esa ciudad había mecánicos talentosos pasando por momentos difíciles, jóvenes con sueños que parecían imposibles, y personas buenas que solo necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. Roberto sonrió pensando que, gracias a Carmen y a la lección de vida que ella le había dado, él ahora tenía el poder y la responsabilidad de ser esa oportunidad para otros. El círculo de la bondad había encontrado en él no solo un beneficiario, sino un multiplicador activo de esperanza.
Al día siguiente, Roberto despertó temprano como siempre. Se preparó para ir al trabajo, y al salir de su departamento, vio a Ricardo esperándolo en la entrada del edificio, vestido con su uniforme nuevo y una sonrisa que iluminaba toda la cuadra. «Buenos días, maestro Roberto», le dijo Ricardo. «¿Listo para otro día de trabajo?» «Listo, Ricardo», respondió Roberto. «Y gracias por recordarme que cada día es una nueva oportunidad de hacer algo bueno por alguien». Mientras caminaban juntos hacia la parada del autobús, Roberto pensó que había encontrado el verdadero significado del éxito. No era solo salir adelante, sino llevarse a otros consigo en el camino. Y en esa mañana soleada de Guadalajara, con un nuevo protegido a su lado y un futuro lleno de posibilidades de ayudar a más personas, Roberto Méndez se sintió como el hombre más rico del mundo.